En un vídeo anterior habíamos visto que, si repetimos un experimento aleatorio muchísimas veces, la frecuencia relativa de un suceso tiende a acercarse a un valor teórico límite que llamamos probabilidad. Este hecho se llamaba ley de los grandes números. Habíamos visto también que es habitual que el espacio muestral descomponga como unión de sucesos elementales equiprobables. Esto sucede en los juegos de azar, como tirar dados, extraer cartas de una baraja o sacar una bola de una urna. En estos casos, la probabilidad de un suceso compuesto se puede calcular entonces a través de la ley de Laplace, dividiendo los casos favorables entre casos posibles. El problema, como vimos, es que no siempre es sencillo determinar los sucesos elementales y la equiprobabilidad de los mismos. No fue hasta pleno siglo XX cuando el matemático ruso Kolmogorov encontró la forma de dar mayor rigor al trabajo con probabilidad proponiendo una definición axiomática. Se fijó para ello en las propiedades básicas de la teoría de conjuntos y de la frecuencia relativa de un suceso. Y lo mejor de todo, fue capaz de demostrar un montón de propiedades de la probabilidad a partir de tan solo 3 axiomas de tremenda sencillez. Vamos con ellos. Supongamos que realizamos un experimento aleatorio n veces y nos fijamos en un suceso A. Como la frecuencia de A está entre 0 y n, la frecuencia relativa de A estará entre 0 y 1, evidente. Si A es imposible, su frecuencia será 0, y si A es seguro, su frecuencia será 1. Además, si dos sucesos A y B son incompatibles, esto es, no pueden ocurrir a la vez, la intersección es el vacío, entonces la frecuencia de la unión de los dos sucesos será la frecuencia de A más la frecuencia de B, con lo que las frecuencias relativas verifican la misma igualdad. Con estas propiedades elementales, Kolmogorov definió la probabilidad de un experimento aleatorio con espacio muestral gamma como una función definida sobre el conjunto de sucesos posibles que verifica las siguientes propiedades. 1. La probabilidad de un suceso es mayor o igual que 0. 2. Si los sucesos son incompatibles, la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y 3. La probabilidad del suceso seguro es 1. A partir de tan solo estos 3 axiomas se pueden demostrar un montón de propiedades de la forma más sencilla posible. Veámoslo. La primera de ellas, muy sencilla, ¿cómo calcular la probabilidad del complementario? Pues como 1 menos la probabilidad de A. Entonces, ¿cómo probar esta y otras propiedades de la probabilidad? Bien, la idea consiste en utilizar sobre todo esta propiedad 2, que indica que si los sucesos son incompatibles, entonces la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Y lo que vamos a hacer es descomponer una serie de sucesos como unión disjunta de sucesos que no se intersecan. Por ejemplo, en este caso, pues si tenemos el suceso espacio muestral es el suceso total, el suceso A, pues el complementario está fuera y no se corta con A, es decir, que el total es igual a A unión A complementario. Y esta unión es disjunta, es decir, estos dos sucesos son incompatibles. Por tanto, podemos decir que la probabilidad descompone como probabilidad de A más probabilidad de A complementario, porque esto es precisamente la unión. Aquí estamos aplicando exactamente la propiedad 2 que tenéis ahí. La segunda parte de esta demostración consiste simplemente en que esto vale 1 por la propiedad 3, esta de aquí, y eso demuestra lo que estamos buscando, que es que la probabilidad del complementario es 1 menos la probabilidad de A. Y así podemos hacer con muchas otras propiedades. Bien, vamos a demostrar la siguiente propiedad. La propiedad del conjunto vacío del suceso imposible es 0. Esto es simplemente porque el conjunto vacío es el complementario del suceso seguro. Y entonces, por la propiedad 4, la probabilidad del suceso imposible es 0. Vamos con la propiedad 6 de la probabilidad, que dice que la probabilidad de A intersección B complementario es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B. Este suceso a veces también se le conoce como el suceso A menos B. Si dibujamos este suceso,
tenemos dos sucesos que se cortan, unos A y otros B, la probabilidad de A intersección B complementarios sería la probabilidad de este suceso de aquí, es decir, son los elementos que están en A y no están en B. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Pues simplemente de la siguiente forma. Fijaos que A descompone como unión disjunta de A intersección B complementario y A intersección B. ¿Por qué? Porque los elementos que están en A o no están en B o sí están en B. Fácil. Entonces, ahora aplicando la propiedad 2 tendremos. Y si despejamos de aquí, pues tenemos la propiedad buscada, que es... Listo. Bueno, vamos a demostrar una de las propiedades más importantes que permite calcular la probabilidad de la unión de dos sucesos cuando la intersección es no vacía. Es decir, dos sucesos, A y B, y si se cortan, tienen intersección no vacía. Lo que vamos a hacer es descomponer esta unión como unión disjunta de tres sucesos, de la siguiente forma. Y ahora, la probabilidad de la unión disjunta de sucesos es la suma de las probabilidades, por lo tanto... Y en la anterior propiedad vimos cómo calcular la probabilidad de la resta. Sustituyendo... Y ahora lo único que tenemos que hacer es simplificar y obtenemos la fórmula, exactamente la fórmula pedida. Vamos con esta propiedad 8 que dice que si A es un subconjunto de B, un subsuceso de B, entonces la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Y esto lo vamos a deducir directamente de la propiedad 6. Fijaos, B va a descomponer como unión de A con B intersección A complementario. Los sucesos que están en B o están en A o están fuera de A. Eso significa, en términos de probabilidades, lo siguiente. Y ahora bien, este suceso tiene probabilidad mayor o igual que 0, porque es un suceso que podría ser imposible, pero puede tener una probabilidad mayor que 0. ¿Eso qué significa? Bueno, pues directamente significa que la probabilidad de B tiene que ser mayor o igual que la probabilidad de A, necesariamente. Como consecuencia inmediata de esta propiedad, de la propiedad 8, tenemos que para todo suceso, la probabilidad de ese suceso es menor o igual que 1. Y eso es porque todo suceso está dentro del suceso seguro. Significa, por la propiedad 8, que la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad del suceso seguro. Y como vemos por la probabilidad 3, esto es igual a 1. Inmediato, ¿verdad? Bueno, y la última propiedad que vamos a demostrar es la regla de Laplace. Vamos a demostrarla a partir de esta axiomática de Kolmogorov. ¿Qué decía la regla de Laplace? Bueno, pues decía que si un espacio muestral descompone como unión disjunta de sucesos elementales, que son pues incompatibles 2 a 2 y equiprobables, es decir, cuya probabilidad siempre es la misma, la de los sucesos elementales, entonces la probabilidad de un suceso B es el número de casos favorables, es decir, los K sucesos elementales favorables a B, partido por el número total de casos posibles, que es N. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Bueno, pues en realidad es muy sencillo. Si yo tengo el espacio muestral descompuesto como N casos elementales, y las sumas son disjuntos y la suma total es 1, entonces, ¿qué debe ocurrir? Pues que si la suma de todos es 1 y todas las probabilidades son iguales, eso significa que n veces la probabilidad de cada uno de estos sucesos elementales va a ser 1. Y eso significa que la probabilidad de cada uno de esos sucesos elementales tiene que ser necesariamente 1 partido por n. Bien, y si ahora yo tengo un determinado suceso B que está formado por K sucesos elementales, eso significará que la probabilidad de B va a ser, pues, probabilidad del primero más, así, la probabilidad de estos K sucesos elementales. Y como todos
valen 1 partido por n, pues esto va a ser 1 partido por n más 1 partido por n, así k veces. Es decir, esto es k partido por n, que es pues el número de casos favorables a B partido por el número total de casos. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.